Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas. Y yo soy Lolber Romero y te damos la bienvenida a este espacio. Pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. Para estar más cerca de ti. Esto es Viti Viti Talks, Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio tengo el placer de contar con la doctora Nelly Espinosa, dermatóloga egresada del Hospital Universitario Dr. José González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también realizó un doctorado en medicina. Cuenta con formación de tricología, dermatología estética y láser dermatológico por la Universidad de Alcalá, así como dermatología pediátrica por el Hospital Infantil de México. La doctora Nelly está certificada y recertificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Es un miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales y además participa activamente en la docencia y la investigación, siendo autora de artículos científicos y capítulos de libros. En este episodio hablaremos sobre un tema de gran interés para nuestra comunidad: los estudios clínicos. Vamos a conocer de qué forma clara y sencilla qué son, para qué sirven, cuáles son sus fases, cómo pueden beneficiar a los pacientes, qué derechos tienen quienes participan y qué debemos de considerar en México para acercar la investigación clínica de manera segura, ética y accesible. Les invitamos a quedarse con nosotras a esta conversación pensando para resolver dudas, derribar mitos y acercar la ciencia a los pacientes de una forma humana y comprensible. Pues bienvenida, doctora, a esta su casa. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí con ustedes y contarles también de la parte que me apasiona a mí de la ciencia, de la investigación y cómo en los últimos años hemos hecho avances pues, que han hecho diferencias en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué es un estudio clínico explicado de una forma sencilla, Nelly? Pues explicado de una manera sencilla es que la ciencia más nueva llega a los pacientes que no tienen acceso antes de que llegue a la venta del producto y en una fase previa a su distribución o comercialización se prueba en pacientes primero sanos, o sea, no necesariamente enfermos, sino para ver cómo se distribuye el medicamento y luego lo usan en la población con la enfermedad en donde el medicamento haría una diferencia. Y en esta fase es donde invitamos a participar a pacientes, por ejemplo, en el caso puntual de vitiligo, por ejemplo, se invita a pacientes que ya conocemos o que buscamos que cumplan con requisitos, por ejemplo, una área específica afectada, una superficie corporal afectada, un cierto porcentaje, o que tengan en la cara o que tengan el cuerpo, cumpliendo ciertos criterios. Y normalmente este estudio se corre en varios pacientes, pero también en varios centros, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y entonces se puede comparar cómo funciona el medicamento en los pacientes a diferentes tiempos. Y a veces la primera fase de los estudios lo comparan contra un vehículo, o sea, un placebo, algo que no tiene medicamento, para también ver cómo hace una diferencia y si es realmente la sustancia activa lo que hace la diferencia en la mejoría del paciente para la enfermedad que se esté tratando. Pero antes de que llegue ese medicamento a su diseño, obviamente, primero se probó en un laboratorio, primero se probó cómo se distribuía, se probó a veces, no en todos los casos, a veces se puede probar en modelos animales y luego ya se prueba en pacientes que son sanos para ver cómo se distribuye el medicamento, que no sea tóxico. Eso se hacen como tomas muy puntuales y luego ya se empieza a hacer en pequeños grupos o en grupos más grandes, ya en los grupos afectados por la enfermedad. Y hay algunos que tienen, por ejemplo, periodos cortos,
por ejemplo, 12 semanas, porque a lo mejor es cuando empiezan a ver la diferencia, o determinados cortes en el tiempo hasta llegar a un año. Y hay algunos que la compañía que lo está realizando o que lo está diseñando le interesa también apoyar al paciente o ver cómo se distribuye en una vida real. Y a veces hay pacientes que siguen recibiendo el medicamento por 4 o 5 años para ver cómo mantienen el efecto o inclusive si lo siguen mejorando. Estos estudios normalmente se llevan a cabo antes de que reciban la aprobación por la asociación reguladora, como en este caso en México es COFEPRIS, en Estados Unidos es FDA o en Europa es la EMA. Y estos estudios nos sirven como evidencia de que el medicamento es eficaz para la patología que se está buscando, que viene a ser una diferencia con respecto a lo que había previamente. Y por supuesto que no pone en riesgo la salud del paciente. Siempre vamos a buscar riesgo-beneficio y el beneficio debe sobrepasar el riesgo al que pudiera estar expuesto al paciente. Entonces, todos esos datos se evalúan dentro de un estudio de investigación. Básicamente, entonces voy entendiendo que este es todo un proceso y que lleva su tiempo. Y el mensaje esperanzador es que sí hay estudios, solo que llevan su tiempo y también va a depender de dónde surjan los nuevos medicamentos. Es decir, si los descubren o los patentan en Europa, tendrán que llegar posteriormente a Estados Unidos y por ende a México, y que no va a ser lo mismo si primero se desarrolla en México y cómo va a llegar a Estados Unidos, Europa. A lo mejor no Sí, tenemos tanta información a la mano, pero de que existen estos procesos, existen. definitivamente. Justo todo parte de una idea. O sea, en los últimos años hemos aprendido mucho de detalles que antes desconocíamos de enfermedades. Y en particular con vitiligo, antes se tenían unas teorías de dónde venía, por qué salía, que si el estrés, que si otras cosas. Y entonces, con el conocimiento de lo que realmente está sucediendo y que participan nuestro sistema de defensas y esta reacción que se ejecuta sobre las células del color, pues entonces ahí encontraron quiénes son los actores principales y se dieron cuenta que participan activamente algunas inmunoglobulinas, algunos factores pequeñitos como las moléculas pequeñas que se llaman JAK o las llanusinasas, que están adentro de las células y que son las que ejecutan luego una función posterior. Entonces, partiendo del conocimiento que les digo, tiene poco, o sea, tiene un par de años de que empezaron a descubrir más esto, alguien dijo, bueno, pues si sabemos que este es el elemento que está defectuoso, ¿qué tal que bloqueamos o vamos y diseñamos algo que evite que se produzca esa actividad? Y el desarrollo de moléculas como un inhibidor de una interleucina, que es como lo que usamos en psoriasis o en dermatitis atópica, lleva muchos años el diseño, porque son moléculas muy complejas que tienen que estar diseñando y que realmente se unan y que, aparte de hacer su efecto, que realmente no pongan en riesgo la salud. Y en los últimos años, cuando se empezaron a ver que podían diseñar moléculas pequeñas que iban y que metían adentro de la célula, que son los inhibidores JAK o JAK-STATs, estas, al hacer el diseño o darse cuenta de lo importante que eran para muchas funciones y que podían bloquear varias cosas a la vez, se dieron cuenta que era mucho más sencillo hacer este tipo de medicamentos, este tipo de moléculas, bloqueando estas pequeñas moléculas. Y por eso en los últimos años han salido muchas moléculas que bloquean este tipo de señales. De hecho, de ahí partió la idea y el tratamiento que ahora contamos y aprobado por la FDA, por COFEPRIS, por EMA para alopecia areata. Y se parecen la alopecia areata y el vitiligo un poquito, pero el desarrollo de estas moléculas, que le llamamos moléculas pequeñas, es mucho más rápido o es más sencillo, por decirlo ahí, y a veces cuesta un poco menos de dinero para las farmacéuticas, a comparación de los inhibidores de interleucinas, que son procesos mucho más complejos, mucho más tardados, o sea, estamos hablando de años de desarrollo
Ahorita se está estudiando todavía, hay gente muy brillante, por ejemplo, en Harvard, el doctor John Harris, también que están ahí haciendo muchos, pues han hecho aportaciones buenísimas en el tema de vitiligo y también esas mismas también se han usado algunas en Ariata. Y el desarrollo de este inhibidor de interleucina 15, que este es el que están como estudiando, pudiera ser un gran diferenciador para los pacientes con vitiligo. Pero les digo, son como diferentes familias que pueden utilizarse, pero actúan a diferentes niveles y unas toman más tiempo para el desarrollo, para la creación y para luego, después de que las crean, probarlas en laboratorio, ver que realmente son estables, ver que llegan al objetivo y luego ya se pasan a los otros modelos, a pacientes sanos, luego ya pacientes enfermos y ahí es cuando si se dan cuenta que funciona o no funciona. Hay veces que los productos no funcionan o ponen en riesgo la salud y se corta el estudio. Entonces, Sí. todos esos detalles tienen que estar evaluados y diseñados por gente brillante, ¿verdad? Para que estén ahí al pendiente y ver lo que sí, lo que no, y también regulados, regulados por comités de ética, por comités de investigación y por las agencias reguladoras, donde también el paciente tiene sus derechos y hay que cuidar siempre la salud del paciente, y él tiene también la última palabra en decir si quiere participar o no quiere participar en un estudio, por ejemplo. Sí, y es importante no perder la claridad y la objetividad de que sigue siendo esperanzador, solo que no va a Totalmente. ser en corto tiempo. Estamos hablando hacia nuevas generaciones. Por eso es importante no Estamos más perder cerca la de la meta. paciencia de que Tal. no van a ser tratamientos que probablemente en unos, no sé, 5 años tengamos a la mano. Tendrán que pasar un poco más de tiempo. Digo, las tecnologías cada vez van avanzando y también las políticas públicas que puedan ayudar a que estos medicamentos lleguen cada vez más fácil a la población. Sí, de hecho, es sumamente esperanzador porque actualmente se están corriendo estudios aquí en México y pronto iniciarán otros con moléculas que han demostrado efectividad en pacientes en vitiligo. Por ejemplo, lo que les comentaba del uso de medicamentos para alopecia areata, el que se está usando para alopecia areata también se está probando en vitiligo con buenos resultados. Y hay otros medicamentos que ya están disponibles en el mercado para otras patologías que se ha visto que tienen diferentes funciones y que se están probando, por ejemplo, que se utiliza a lo mejor en alopecia areata y que vieron que también puede ser útil en dermatitis atópica y en vitiligo. Y ahora se están haciendo esas evaluaciones con estos medicamentos y pronto llega otro que también se va a estudiar, que es un inhibidor de TYK2, que también ya se sometió para la aprobación aquí en COFEPRIS para que autorice el llevar a cabo los estudios de investigación aquí en México. Y eso es sumamente esperanzador para nuestros pacientes con vitiligo, que ya, pues algunos han intentado otras cosas o algunos no tienen los recursos económicos para acceder a tratamientos que pueden ser caros, y que pues no son tan accesibles para todos. Y estos protocolos de investigación abren puertas también para beneficiar a pacientes que a lo mejor no tendrían acceso. Y cuando nosotros aceptamos participar en un estudio, siempre buscamos que el beneficio sea más y que el paciente la lleve, obviamente sea el que se beneficie sin poner en riesgo su salud. Y buscamos que si el estudio no se va a durar un año, a veces gestionamos que el compromiso del laboratorio sea eh, seguir beneficiando al paciente con el medicamento hasta que esté disponible para la venta. Y eso a veces también se llama tratamiento compasivo, porque no hay manera de conseguirlo y el laboratorio lo puede, sí lo tiene, entonces mientras que lo ponen para que el público lo pueda acceder, pues que ellos se lo sigan beneficiando a veces al paciente. Y hemos logrado en algunos casos que en estudios se le siga proporcionando el medicamento por un par de años hasta que se encuentre ya disponible para su venta. Y la otra cosa es que
a mí me emociona muchísimo que estamos viviendo lo que antes solamente soñábamos. O sea, estamos viendo ya pacientes que están recibiendo tratamientos y que les hacen una diferencia a su vida. Primero, las moléculas pequeñas. El único medicamento que actualmente está aprobado para vitiligo y está aprobado en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, en Europa, es una crema. Pero esa crema tiene su contraparte en pastilla, o sea, su familia está también en tabletas. Y de esa familia, de donde viene más o menos la crema, de esa familia se está haciendo estudios con la pastilla para lograr también la repigmentación en algunos pacientes. Entonces, la ciencia Está está avanzando evolucionando. y está también llegando a más poblaciones, porque también lo que buscan en los estudios de investigación es que haya representación de todas eh, pues de todos los tipos de personas, de todas las nacionalidades o de todas las características, para que no solamente se beneficien unos, sino que todos tengan representación, que haya latinos, que haya americanos, que haya orientales, que todos, porque todos pueden tener el problema. Y entonces ver también cómo se comporta y que todos tengan el beneficio. Le comparto, Nelly, que en nuestro podcast tenemos dos episodios donde uno hablamos sobre el tratamiento quirúrgico para el vitiligo y también sobre los inhibidores JAK. Entonces, también estas Ujú. propuestas nos invitan a que si hay aparición de vitiligo, se inicie de manera más temprana los tratamientos, pero posteriormente también para aquellas personas como una servidora que llevamos muchos años sin llevar algún tratamiento, también podamos tener acceso a la repigmentación. Y también lo que los expertos nos estaban comentando es que están investigando fórmulas para poder dar tratamientos, ya que se repigmentó la mancha, evitar que se vuelva a despigmentar Activar, y que totalmente. exista también la menor posibilidad de que existan nuevas manchas. Entonces, el tratamiento está cubriendo distintos puntos en el proceso de la aparición o desaparición de una mancha. Sí, totalmente. De hecho, el, el origen, o sea, siempre lo que buscamos en cualquier padecimiento es ir al origen, ¿no? ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿Cómo fue que se activó? ¿Qué diferencia hizo que en un paciente sí y en otro no? ¿Y cómo lograrlo que se duerma la enfermedad, que no se acuerde la célula que está enferma o que rechace al melanocito, ¿no? Y justo el, la la variedad de opciones que se están abriendo es esperanzadora. Hay estudios, por ejemplo, del uso de inhibidores JAK, que seguramente ya lo platicaron, junto con la fototerapia y cómo mejoran muchísimo. Y son a veces experiencias que le llamamos off-label, es decir, el medicamento existe para otra indicación y se empezó a utilizar en un paciente, por ejemplo, con vitiligo y vieron un excelente resultado, porque bloquean o participan señales compartidas en ambas enfermedades. Y lo que estamos nosotros buscando también es generar más, pues, conciencia justamente para en las políticas públicas también, en nuestra legislación, para que haya más acceso a las terapias y que también se apruebe el uso de estos otros medicamentos para estas otras enfermedades. Porque a veces, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen seguro de gastos médicos mayores, hay enfermedades como psoriasis, dermatitis atópica, alopecia areata, inclusive que ya hay tratamientos que están indicados específicamente para ese padecimiento y que su seguro de gastos médicos puede cubrir. Sin embargo, en el caso particular del vitiligo, al no haber un medicamento diseñado o con una indicación específica para vitiligo, los seguros de gastos médicos no lo cubren. Y aunque, por ejemplo, tengamos nosotros evidencia de que en experiencias de investigadores y publicadas ya en artículos científicos se haya utilizado, por ejemplo, el inhibidor JAK con fototerapia y que les esté yendo padrísimo, si yo le solicito aquí en México al seguro, a la aseguradora de una paciente mía que consideren el darle ese inhibidor JAK por la evidencia que hay allá,
la contestación del seguro fue no, porque no es un medicamento aprobado para vitiligo. Entonces, justo necesitamos hacer conciencia y necesitamos también sensibilizar a nuestros tomadores de decisiones el área de la salud, tanto legislativo como en la parte de las aseguradoras médicas o de las instituciones de salud, para que también le den oportunidad a estas terapias innovadoras que han demostrado que pueden ser útiles y que pueden hacer una diferencia en la calidad de vida de los pacientes, no solamente en la repigmentación, sino también en evitar que regrese la enfermedad y, como lo mencionaste, en los pacientes que tienen la posibilidad o que necesitan hacer el trasplante de melanocitos o la fototerapia, que también sean cosas que también le pueda ofrecer el sistema de salud de nuestro país. Sí, desafortunadamente hay muchos intereses de por medio desde sector económico, los laboratorios, el sector público. Y creo que también algo importante es poder ofrecer ustedes como el sector médico mayor cantidad de tratamientos, porque el que exista un tratamiento no quiere decir que a todos nos va a funcionar. Cada persona tiene una respuesta diferente, entonces eso va a poder diversificar los tratamientos y que sean mucho más específicos para cada persona. Sí, totalmente. Actualmente nosotros, por ejemplo, estamos llevando a cabo un estudio con vitiligo, utilizando una molécula que se utiliza también ya para alopecia areata y que ya se utiliza en México. Pero te cuento que nosotros teníamos el estudio de otro medicamento también que ya se utiliza para dermatitis atópica, y por tiempos de aprobación de COFEPRIS, por tiempos de cuánto se tardaban en hacer las revisiones, y la aprobación finalmente de la agencia reguladora no se llevó a cabo, porque como era un estudio que era de muchos países y era competitivo, México se quedó fuera, porque tardó mucho la agencia reguladora en aprobarlo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, perdimos una oportunidad, por decirlo así, a veces por factores Externos. de trámites. Y ahorita, por ejemplo, estamos ya en espera de iniciar otro con otra molécula pequeña, también para beneficiar a los pacientes con vitiligo. Entonces, nosotros creemos que este tipo de oportunidades no solamente beneficia a los pacientes, sino beneficia a la población en general, ya que estamos abriendo puertas a oportunidades donde podemos encontrar soluciones que pudieran no solamente mejorar en vitiligo, que puedan utilizarse también en otras patologías. Y entonces, muchas veces lo que hacemos nosotros es, de los pacientes que nosotros ya tenemos detectados que tienen vitiligo, de ahí tomamos y los invitamos o hacemos una convocatoria con nuestros colegas. Oye, si tienes un paciente con vitiligo con estas características y que quiera, que le interese participar, luego ya acude, lo revisamos, se cumpla con los criterios y que esté de acuerdo con el consentimiento informado, obviamente, donde ahí se le pone pues a lo que los derechos y obligaciones de los médicos y de los pacientes también, para tener ese compromiso de acudir a la revisión periódica, a lo mejor toma de fotografías para ir evaluando la mejoría, exámenes de laboratorio para ir vigilando su seguridad, y así. Entonces, siempre es muy alentador el que esté alguien buscando una solución para un problema que pues no hay alternativas, al menos no tan tangibles y al menos no en nuestro país, porque igual la crema que se vende en Estados Unidos, aquí nosotros no la tenemos y aparte es carísima. Entonces, quisiéramos que también tuviéramos acceso a esos beneficios y que sean más accesibles para nuestra población. Entonces vayamos desmenuzando un poquito más esto de lo que son los estudios clínicos. De manera concreta, Nelly, ¿qué significa que un estudio clínico tenga una fase 1, fase 2 y fase 3? Normalmente cuando llegan a la clínica, con nosotros estamos hablando de una fase 3.
Es decir, ya una fase donde tenemos pacientes que tienen la afección, la enfermedad, y que queremos beneficiarlos o queremos ver el funcionamiento del medicamento sobre la patología. En esa fase 3 puede haber diferentes diseños en las que se utilicen diferentes dosis de los medicamentos y también normalmente piden que se compare ya sea con el medicamento de tratamiento por elección, que en este caso para vitiligo pues no tenemos, o con un placebo para poder hacer una comparación directa contra lo que se pudiera utilizar o lo que hay. Antes de eso, de llegar a un consultorio o un centro de investigación donde se lleva a cabo este nivel, primero pasa por la fase del desarrollo, la fase para ver la distribución, que generalmente a veces es en laboratorios, y se prueba también en la fase en pacientes sanos, donde les dan a tomar una pastilla, o sea, por ejemplo, si fuera una pastilla o una inyección, para ver cómo se distribuye, cuánto tiempo dura en sangre, si tiene alguna elevación en los laboratorios. Entonces, a los pacientes que también hay centros de investigación que hacen esa parte, la parte de la biodisponibilidad y las bioequivalencias y esto. Se citan personas, o se invitan personas sanas sin ninguna enfermedad o con cosas muy puntuales o en control, en, y se les da el medicamento y les toman estudios de laboratorio para ver cómo estaba su sangre antes, ¿verdad? Que estuvieran sanos y cómo después de tomarse el medicamento si hay algún cambio. Cuánto tiempo se tarda en distribuirse, cuánto tiempo dura en sangre, cuál es el tiempo en el que alcanza su mayor concentración. Y estos son estudios que se llevan a cabo, que son, digamos, cortos, porque se hacen de una sola toma o de dos tomas en pacientes sanos y a lo mejor 15 días, un mes después se les vuelve a invitar para volverles a dar otra dosis y ver si tiene como esa misma distribución. Pero esto es una fase completamente previa a cuando ya llega el medicamento para utilizarse en el paciente que tiene la enfermedad. Entonces, cuando llega con nosotros, ya estamos hablando de una fase 3. Es un medicamento que sigue en estudio, que a lo mejor se probó en un grupo piloto, que ya se probó en pacientes sanos para ver seguridad y distribución. Y esa fase 3 es el diseño donde quieren compararlo con lo que hay actualmente o contra el placebo a diferentes tiempos y se plantean metas. Es decir, ellos están buscando como llegar a, en el caso de vitiligo, una repoblación o una disminución de la superficie afectada en tanto porcentaje. Y se marcan estas metas y eso es lo que buscan como al final de los estudios, ¿no? Que si se alcanzó o no la mejoría, la repigmentación. Y en la fase 4, normalmente las fases 4 ya son cuando están en fase abierta, es decir, ya se encuentra el medicamento a la venta, ya está aprobado por las agencias reguladoras de salud y lo que hacen en la fase 4 es que ven cómo se comporta ya en la población en general, en los pacientes que lo están utilizando, porque en una fase 3 buscamos pacientes que cumplan ciertos criterios muy específicos, que a lo mejor no estén enfermos de otras cosas o que no sean alérgicos a algún otro medicamento o que no estén en tratamiento o no hayan utilizado algo previo. O sea, se buscan criterios de inclusión y exclusión muy específicos. Y en la fase 4 ya lo puede usar, ya lo usa la población en general con o sin este, esos detalles. Y ahí también ven cómo se comporta el medicamento en la vida real. Entonces, ya cuando llegan a nosotros, normalmente llegan en la fase 3 y algunos los continuamos y hacemos alguna fase 4. Escuchándote, me recuerda mucho lo que se vivió ahorita en la pandemia, a la hora de que formularon la vacuna, que obviamente por la situación fue muy corto el tiempo en relación a otros estudios para poder determinar una o desarrollar una vacuna, que es en similitud para desarrollar un nuevo medicamento. Totalmente. De hecho, vale la pena mencionar que de esos medicamentos que se diseñaron y se utilizaron para COVID, algunas de esas moléculas pequeñas se utilizan, o se han utilizado también en alopecia areata o en vitiligo off-label. Por ejemplo, el baricitinib, que también hubo un momento en pandemia que se empezó a producir, se diseñó, se liberó
su patente para que lo pudieran producir en masa y fuera accesible para muchos. Luego ya volvió a la normalidad, pero ese diseño fue como rápido, como express. Y las vacunas también. Pero justo como era la premura de que teníamos que tener algo, a veces ahí no tuvieron el tiempo de evaluar todos los posibles efectos adversos que luego se le achacaron o así. Que bueno, afortunadamente las vacunas tuvieron más beneficios que riesgos, pero eso justo es lo que tratan de hacer los estudios de investigación. O sea, tener un control, tener un grupo al que estemos vigilando activamente, tomando estudios de laboratorio para ver cómo se desempeña el producto, buscando siempre el beneficio y que los efectos adversos sean los menos o ningunos, ¿no? Pero sabemos que el cuerpo humano pues no lee libro, es decir, puede pasar, porque estamos vivos, pueden pasar cosas. Entonces, todo lo que suceda después de que el paciente firme el consentimiento informado se considera un evento adverso. Es decir, si yo te invito a participar al estudio y tú aceptas y firmas, aunque todavía no te tome los estudios y no te dé el medicamento de estudios, si tú saliste, te caíste y te quebraste el pie, eso es un evento adverso y lo tenemos que reportar. Entonces, todo lo que sucede mientras el paciente está en el estudio se tiene que reportar y hay unas cosas que sí están asociadas o que son posibles o que son probables o que no están asociadas, pero todo se tiene que reportar y esos datos luego se analizan porque siempre como nuestra máxima como médicos es primero no hacer daño. Y ese es lo que nos debe de mover, o sea, tratar de buscar una solución, pero sin afectar al paciente. En el caso del desarrollo de las vacunas, como era tan rápido que se quería hacerlo pronto, pues lo mejor no tuvieron el tiempo para evaluar cómo se comportaba, si iba a tener algún evento adverso, si les iba a doler la cabeza, si iba a elevar alguna otra cosa. Pero para que se apruebe un medicamento normalmente, tiene que pasar tiempo, enseñar todos los estudios en las poblaciones y cómo se comportó y que siempre sea más el beneficio que el riesgo. En el pasado, a veces solicitaban que para que se aprobara un medicamento se hubiera probado en la población, por ejemplo, mexicana, para ver si tenía, cómo se distribuía, si tenía una diferencia contra las otras poblaciones en las que se había realizado el estudio. Y la idea de nosotros como médicos es que al abrirnos a las posibilidades de poder tener acceso a esos tratamientos innovadores, que mucha de nuestra población a lo mejor no podría comprar al principio, ¿verdad? O acceder a ellos y también ver cómo podemos beneficiarlos y el efecto que pudiera generar. Lo que soñamos, o sea, nuestro objetivo, claro, que sería lograr encontrar cómo dormir la enfermedad y hacer ese reset, esa reprogramación y que la piel no rechace al melanocito. Y hay gente brillante trabajando en eso. Entonces, nuestra esperanza está en eso, en que creemos que hay gente brillante desarrollando moléculas, desarrollando tratamientos, pensando en el beneficio de nuestros pacientes. Me encanta poner la esperanza en estas mentes brillantes que al igual que tú están trabajando por encontrar nuevos tratamientos. Sí, y nuestro objetivo es hacerlo accesible. O sea, de hecho, es parte de nuestro deseo genuino que las autoridades, que nuestras agencias reguladoras, que los que tienen tomadores de decisiones de los seguros, vean, o sea, que necesitamos también tratamiento y que sea accesible y que sea para todos, ¿no? Que todos se puedan beneficiar, que el vitiligo, así como la alopecia areata, no es nada más que no nos gusta cómo se ve. O sea, porque a veces esas son las respuestas. Ay, es que eso es estético. Eso nada más es una mancha. No, o sea, estamos hablando de una enfermedad inmunomediada, es tu cuerpo reaccionando contra tu cuerpo. Este, yo les digo que es como una guerra civil, o sea, son todos de los mismos, pero están peleando entre ellos. Hay que irles a decir, todos somos amigos, déjenlos trabajar. Y, y eso a veces las personas que llegan a tomar las decisiones reguladoras no dicen, ah, de eso no se va a morir.
bueno, pero hay otras cosas que están sucediendo Claro. también. La calidad de vida, su desarrollo personal, la toma de decisiones. Sabemos que en pacientes tanto con vitiligo como con alopecia areata y otras enfermedades así, a lo mejor no es una sentencia de muerte, ¿no? Pero hace que cambien sus decisiones del día a día. Hace que a veces eso haga que decidan que van a estudiar, si van a tener una relación, si se van a casar, si van a tener familia, si van a tener hijos. O sea, va a hacer que cambien sus decisiones de vida. Y entonces no es nada más una mancha, no es nada más lo que se ve. Hay que ver al paciente como un todo y cómo puede impactar, ya sea de manera positiva o de manera negativa, obviamente, y el que nosotros podamos ofrecer una solución o una esperanza donde el paciente pueda mejorar y controlar la enfermedad, eso obviamente que es sumamente esperanzador. Y queremos que también se, se intente o que se aporte o que se busque la manera de fomentar no solamente la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, sino el acceso para nuestras poblaciones, que sean más accesibles, que negocien ahí con los laboratorios también para que bajen los precios, que tengan acceso en los centros de salud o en los hospitales regionales, los metropolitanos, que también, o sea, volteemos a ver que a lo mejor la, el número de pacientes, el porcentaje de pacientes con vitiligo, a lo mejor dicen, ay, es que no es tanto, pero es importante, pero importa. Y eso es lo que queremos que cambie, que sean más empáticos a la toma de decisiones y que piensen que también necesitamos y merecemos mejores medicamentos. Te agradezco infinitamente todo lo que estás diciendo, en donde desafortunadamente, como lo mencionas a gran escala, pues en ocasiones se puede olvidar que están tratando con personas. Entonces, el, el escenario se vuelve un poquito más frío hacia lo económico, hacia números, hacia estadísticas. Bien. Ujú. Creo también que otra manera de ser empático es a través de lo que tú y muchas otras personas están haciendo, es buscar un bien mayor hacia cierta comunidad o hacia cierta población que tiene X patología. También es una manera de ejercer la empatía, no nada más a través de un discurso, sino a través de las acciones. Hechos, totalmente. Hechos, y eso habla muchísimo más. Afortunadamente estamos empezando a vivir una época donde las farmacéuticas comienzan a ser más humanas que antes y están comenzando a haber alianzas entre farmacéuticas, médicos y también como sociedad a través de instituciones como la Fundación Mexicana de Vitiligo, que estamos trabajando en pro de que siga habiendo investigación que nos pueda permitir tener acceso a nuevos tratamientos, a tener una esperanza y ver que sí tenemos posibilidades y no solo Claro. tener que quedarnos con un simple no o la imposibilidad en muchos de los casos económica de poder acceder a un tratamiento. Sí, y también la otra cosa es darle voz a los pacientes, ¿verdad? Porque a veces minimizamos o normalizamos y, a ver, es válido sentirse enfermo, sentirse mal, sentirse a disgusto, sentirse que no te están atendiendo, o sea, es válido. Y como habrá pacientes que se sienten a gusto y que están visibilizando más la enfermedad y les gusta estar así, habrá gente que no, pero ambos puntos son válidos. Entonces, eh, es muy importante darle voz a los pacientes, es muy importante escucharlos y ver cómo podemos ayudar. Hay pacientes que en el pasado era más fácil despigmentarlos que pigmentarlos, pero por ejemplo en México ya no tenemos el despigmentante. Y a mí me tocó en mi formación, yo tuve la gran
bendición, ventaja, oportunidad de rotar con un grande en vitiligo, el doctor Amit Pandya, y en UT Southwestern, que él es de los más, pues de los más activos en este tema. Y él por su raza, él es de ascendencia hindú, veía muchos pacientes también de India, americanos, ¿no? Pero a ellos como les perjudicaba mucho su calidad de vida y en estas castas que tienen más marcadas allá, como la enfermedad hacía mucho daño en las familias, ¿no? Y en ese tono, o sea, el tono de piel que tienen es un moreno diferente al de nosotros, es un poquito a lo mejor más oscuro o más intenso, y eran todavía más visibles sus manchas. Y en algunos pacientes era tan extenso que era más fácil despigmentarlos que pigmentarlos. Y lo lograban con buen éxito, y eso también al estar de un solo tono, pues eso también era más cómodo para los pacientes. Pero nosotros en México no tenemos, por ejemplo, acceso al despigmentante, por ejemplo. No se pueden, no tenemos ni para formularlo ni para venderlo. O sea, no se compra. Hace muchos años, yo creo que más de 20 años, tal vez sí era más fácil encontrarlo, pero ya no. Entonces, ¿qué aprendí yo de eso? Que también tenemos que ver qué busca el paciente, qué quiere. Es más fácil para él despigmentarlo o pigmentarlo. Es más cómodo para él, puede venir o no a una fototerapia, puede venir o no a hacerle un trasplante de melanocitos si lo estimulamos. ¿Qué podemos hacer para que él se sienta mejor o qué busca? También escuchar qué quisiera hacer y trabajar juntos en esa meta, porque a lo mejor no es lo que yo quiera, lo correcto, sino lo que él quiera y cómo llegamos a mejor puerto eh, y llegar a ese beneficio, ¿no? ¿Nos podrías platicar esta otra parte del miedo que en ocasiones pueden llegar a tener los pacientes en llegar a ser sujetos de estudio? ¿Y qué les dirías para aclarar pues este miedo y que puedan llegar a tener la confianza y animarse a participar? Sí, claro. De entrada es complicado, o sea, que te digan que eres el sujeto de estudio, ¿no? Porque te sientes como rata de laboratorio. Em, pero en verdad, cuando se hace un diseño de un estudio, lo primero que se busca es guardar todo lo ético y guardar salvaguardar la integridad del paciente y su salud. Em, Basado también en las buenas prácticas clínicas, en las normas que ya están establecidas para que no hagamos el daño, ¿no? Claro que el conocimiento, él se ha obtenido a través de los años, a veces no de la mejor manera, y es de ahí donde aprendimos que el paciente tiene voz, tiene derechos y obligaciones también, ¿verdad? Pero dentro de los derechos, lo que buscamos es que el paciente se vea beneficiado con un tratamiento que a lo mejor de otra manera no lo podríamos acceder. Entonces, en este caso, se les invita a pacientes que cumplen con ciertos criterios, porque, por ejemplo, piden pacientes generalmente adultos de 18 años a 65, por decir algo. En este caso, el sexo no es relevante. Puede ser de ambos, puede ser hombres, mujeres, ahí no hay ningún problema. Em, Generalmente se piden que no tengan, por ejemplo, en mujeres que no estén embarazadas o que no tengan planes de embarazo o que eh, tengan un método de planificación familiar para evitar un embarazo, porque los medicamentos normalmente junto con el embarazo no van. Y buscamos también no poner en riesgo a un posible producto, ¿verdad? Un bebé. Ese es otro de los requisitos y generalmente piden una cierta cantidad o superficie o proporción de la enfermedad. Entonces, pensando en un estudio que ya fue pasado, pedían que tuviera áreas de vitiligo, por ejemplo, en la cara, pero que también tuviera en alguna otra parte del cuerpo, pero que no tuvieran las manos. Entonces, a veces es complicado y que dentro de la cara tuviera a lo mejor un 50% y a veces no todos tienen el 50%, ¿verdad? Y que también, o sea, que tuviera tanto en la cara como en el cuerpo.
pero que no tuvieran las manos. Y se checa, se hace una evaluación, hay una manera de darle como ese peso, esa calificación a la afección. Y si cumple con esos criterios, por ahí ya va entrando, ¿no? Luego también se pide a veces exámenes de laboratorio para ver que el paciente esté sano, porque no queremos hacer un mal tratando de hacer un bien, eso siempre. Y aparte de eso, el paciente le damos a leer y le explicamos todo lo que está asociado con el desarrollo del estudio. Por ejemplo, si es en este caso un estudio de vitiligo, pues explican que el vitiligo es una enfermedad que se caracteriza y entonces ya empiezan que está asociado con el rechazo o la elevación de interleucinas o de factores que entonces queremos ir a regular y les explica que entonces se desarrolló una molécula que su función sería ir a hacer eso y les explican como todos los antecedentes donde ya se estudió en ratones, se estudió no sé, diferentes escenarios de laboratorio, donde se vio que a tal dosis pudiera ser efectivo. Entonces les explican todo lo que se ha hecho antes de llegar al día de hoy. Y les explican los posibles efectos que pudiera tener. Si se pudiera elevar algún resultado de laboratorio, si pudiera, no sé, subir de peso, no sé, si a lo mejor al principio pudiera sentir que la mancha se pone más roja o un efecto de rebote, no sé, por decir una exageración, ¿no? Pero les ponen como todos los posibles escenarios, inclusive en un consentimiento informado, tenemos que ser extremadamente honestos, como que es un medicamento de estudio, no lo conocemos al 100%. Y entonces tenemos que poner sobre la mesa que pudieran pasar cosas que a lo mejor, claro que no queremos que pasen, pero pudiera pasar que tenga infecciones más frecuentes o que se le bajen las defensas o que se sienta más cansado o que tuviera algún dato de anemia. O sea, cosas que a lo mejor no son las que estamos buscando, pero que no podemos eh, decir que no van a pasar porque no tenemos ese control completo. Inclusive nosotros tenemos que poner ahí que como es un medicamento de estudio, pudiera llegar a haber pues un evento catastrófico, ¿no? De un internamiento o alguna otra cosa que yo no quiera que pase, pero que puede pasar. A lo que voy es dejando claro que cada cuerpo va a expresar el medicamento de manera diferente. Y que hay unos que les puede funcionar muy bien y bien rápido, y que sí pasa, y que hay otros que a lo mejor van a ser más lentos y pueden mejorar después, pero hay algunos a los que no, puede ser que no les funcione. Aunque en la teoría estemos atacando a los participantes de la enfermedad, puede ser que su cuerpo, les digo, cada paciente es diferente y hay unas cosas que les caen muy bien a unos y no somos receta de cocina, no todos funcionan lo mismo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy honestos en que no podemos prometer tampoco que se les va a quitar o que se van a curar, porque eso es una mentira. Me O sea, gustaría dejar claro que los estudios son una muestra significativa de una población, porque sería prácticamente imposible que todos fuéramos sujetos de estudio. De esa manera tendríamos mucho más certeza y exactitud de los efectos de los medicamentos. Pero ¿qué es lo que sucede? Es por medio de muestras que eso hace que nos puedan decir los estudios qué efecto puede haber en la población. claro, y siempre buscamos que el efecto sea el positivo. Ujú. Entonces, por ejemplo, a nosotros a lo mejor nos dicen, estamos buscando, no sé, 10 pacientes. Sabemos que hay muchos más que 10 pacientes, pero tenemos que buscar 10 pacientes que a lo mejor cumplan con esos criterios, que no estén enfermos de otra cosa, que no estén embarazadas o no tengan planes de embarazo y que deseen participar. Yo, o sea, me gusta ser muy honesta y decir todo lo que puede pasar, pero yo les digo, y eso es bien honesto y de verdad que lo digo con todo el corazón, yo no estaría dispuesta a participar en un estudio como investigadora si yo supiera que el beneficio no existe o si el riesgo
está presente. O sea, yo no podría dormir tranquila. Entonces, muchas veces ese tipo de estudios son los que yo le ofrecería a mi familia, o sea, a mi tía, a mi primo, a mi hermano, si tuvieran ese problema. Y vamos a hacer todo para cuidar al paciente y que esté lo mejor posible y evitar que pase cualquier cosa. Y en dado caso que llegara a pasar alguna cosa, estamos nosotros ahí al pendiente, al pie del cañón, al lado del paciente, llevando esto a buen término, ¿no? Entonces, si es una muestra representativa y también es a veces es un número pequeño el que nos abren porque es competitivo, tratan de ver que haya una representación de toda la población y nosotros como México levantamos la mano también que queremos ser considerados. Entonces, nuestra población, eh, a lo mejor nos tocan 10 lugares, 20 lugares y estamos buscando y reclutamos y todos los que se puedan y que cumplan, o los primeros que cumplan, son los que entran. Y y durante el estudio, casi que nos volvemos familia porque estamos al pendiente, cualquier cosita, una llamada, vienen a la clínica cada determinado tiempo, les estamos tomando sus estudios, oiga, ¿cómo se ha sentido? ¿Alguna molestia? Aquí está el siguiente medicamento. O sea, estamos ahí todo el tiempo de la mano de los pacientes, porque lo que queremos, obviamente, es que ellos se beneficien pero sin ponerlos en riesgo. Si nosotros viéramos que el estudio suena fenomenal, pero el riesgo es muy alto, nosotros no lo haríamos. Por lo mismo. O sea, uno por ética y dos porque en verdad me gusta dormir tranquila. Sí, qué gran responsabilidad tienen ustedes al dar seguimiento a estos estudios y sobre todo llevar ese, más que seguimiento, el acompañamiento de cada uno de los candidatos, ¿no? Y te digo, se vuelven familia porque ya los conoces, conoces a su familia y vamos de la mano viendo cómo damos para adelante. De hecho, hay pacientes que tenemos años de conocerlos y porque son pacientes normales de nosotros y cuando sale algo son los primeros en hablarles, o sea, porque ya los traemos en la mente, ¿no? Justo ahorita estoy pensando en una paciente mía que yo veía por vitiligo y que tenía seguro de gastos médicos y ya venía a su fototerapia puntualmente y muy bien, iba súper bien y desafortunadamente el esposo perdió el trabajo y perdió el seguro de gastos médicos, o sea, ahí, por eso digo que me encantaría que esto fuera para todos, o sea, que no sea nada más para un grupo de población que realmente puede pagarlo, sino que realmente pueda ser accesible para los pacientes. Sí. Y pensando en México y en nuestra comunidad de personas con vitiligo, Nelly, ¿qué temas consideras importantes investigar más y cómo pueden participar los pacientes de forma segura e informada? Bueno, antes que nada, siempre recordar que el dermatólogo es el experto en la piel y que a veces lo que vemos en redes no siempre está avalado por algo científico o por alguien con estudios. Y esto lo digo porque me ha tocado pacientes que han caído pues en situaciones de charlatanería o de gastar muchísimo dinero buscando soluciones que quisiéramos que existieran, pero que a veces no lo son. Y me toca ver pacientes que gastan mucho dinero en cosas que a lo mejor no tenían este, mucho fundamento científico, ¿no? Y abusan a veces de la buena fe y de la necesidad de los pacientes. Entonces, siempre considerar que el experto es el dermatólogo y apoyarse como con la Fundación Mexicana de Vitiligo, con evidencia, con conocimiento, con las cosas que realmente están sucediendo y gente con ética, gente que está buscando el bien común. Eh, Actualmente en México sí hay áreas, sí hay lugares donde se está haciendo investigación. Normalmente cuando nosotros tenemos un estudio o sabemos de un colega que esté haciendo un estudio, nos pasamos la voz. Entonces tu dermatólogo puede también decirte, ¿sabes qué? Tú estás en Ciudad de México, en tal lugar van a hacer un estudio. O sea, marca, escribe o así. O porque así nosotros también estamos como en una red, esta red de conexiones que nos llevan también
a crecimiento tanto nosotros como médicos como para nuestros pacientes. Y el saber que vienen cosas mejores también. O sea, la ciencia está avanzando, cada vez que vamos a un congreso vemos cosas nuevas, es súper alentador ver cómo lo que antes parecía un sueño ya se está plasmando, ya estamos a nada de entrar a otro estudio. Entonces, qué bendición poder también tener a vivir el futuro ahora, ¿no? Y lo que falta. Entonces, ¿qué le diría yo a los pacientes? Información, pero información de fuentes reales. Eh, Ahorita con la inteligencia artificial echa mentiras también, o sea, no le crean todo. Este, hay que ver quién lo dice, cómo lo dice y basado en qué. Y nuestro mejor aliado, aparte del conocimiento, pues es el experto, que es el dermatólogo. Hay páginas también, así como ustedes, en americanas también de vitiligo, donde están estos personajes que han hecho pues, aportes al estudio del vitiligo. Y también ahí estamos aprendiendo y haciendo conexiones y ver que lo que estamos viviendo no solamente es aquí, sino que es algo que nos afecta a varios. Y al acompañamiento también. em, Pensar que lo que les afecta no solamente es la piel, darle también esa cabida a la salud mental, como en todas las enfermedades, hay que estar bien, hay que pedir ayuda, hay que acompañarnos siempre, saber que no están solos y que hay mucha gente que también está interesada en hacer este journey, este camino juntos, ¿no? Entonces, siempre sumar es mejor que restar. Eso también es algo que yo digo mucho. Siempre sumar es mejor que restar. Entonces, eh, con tu dermatólogo puedes encontrar también nuevas alternativas, porque nosotros como gremio también estamos buscando siempre el cómo beneficiar a nuestros pacientes. Destaco esta gran labor humana con la cual nos compartes todo tu expertise y pues sigamos caminando juntas, ustedes como expertos, también los laboratorios, junto con la Fundación Mexicana de Vitiligo y sigamos creando estos espacios seguros y con información veraz. Sí, sí, siempre la información es poder. Entonces, el que nos informemos y el que tengamos siempre este aliado, al experto de nuestro lado, pues nos va a llevar a mejor puerto. Y sí, este es un camino que recorremos juntos, o sea, los pacientes y nosotros nos volvemos, digo, como familia, o sea, porque lo que queremos es eso. O sea, y en general yo creo que no me dejarán mentir mis colegas o la doctora Karen, por ejemplo, lo que lo hacemos, en realidad lo hacemos por el gusto de ayudar. O sea, yo le digo a mis estudiantes de medicina, si no tienes esa ganas de servir, esas ganas de ayudar, a lo mejor no es tu carrera, porque es el hacer un impacto, el poder hacerle una diferencia en la calidad de vida del paciente, el poder servir, el estar ahí, lo que hace de nuestra carrera tan bonita. Pues sigamos adelante con este podcast y tenemos la sección desde las redes. Entonces me di a la tarea de estar investigando y me encontré una frase que por lo visto te identifica actualmente. Entonces dice, la paciencia y la constancia no la venden en la farmacia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, que justo en este journey, en este camino de las enfermedades, y a mí que me gustan mucho las enfermedades inmunomediadas, una parte sumamente importante es saber tener paciencia, que a veces las cosas toman su tiempo, y la constancia, el estar ahí. Y esto aplica para muchas cosas, o sea, la constancia en el ejercicio, por ejemplo, pero la constancia también en el tratamiento. Eso es lo que nos va a llevar a tener el mejor resultado. Y aunque quisiéramos, o sea, no lo venden en la farmacia, o sea, tienes que esforzarte, tienes que hacer ese extra, ese intento, ser muy constante, ser muy paciente y recordar que justo
los pacientes se llaman pacientes porque deberían de tener un ejercicio de la paciencia. Nosotros como médicos quisiéramos tener la varita mágica, pero no lo tenemos. Entonces hay muchos factores que no podemos controlar y en la paciencia que estamos ejerciendo están saliendo nuevas opciones, nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevo conocimiento. Y una vez que nosotros estamos en el camino, la constancia de seguir, de intentar, de buscar, eso es lo más importante. Esa combinación es el secreto del éxito. Sigamos a nuestro diccionario, que es la parte más emotiva de este podcast. Entonces, Nelly, te invitamos a resignificar el vitiligo. Entonces, con una palabra o una frase corta, ¿qué es para ti vitiligo hoy por hoy? Es una enfermedad que está en vías de transformación. Me encanta en que no solo tu significado, sino el de muchas más personas que nos han acompañado, es que la constante sigue siendo esperanzador y abriendo la puerta a una infinidad de posibilidades. Sí, totalmente. Eso es lo más bonito, que estamos, y esto es un movimiento constante. Hoy estamos mejor que ayer, mañana estaremos mejor que hoy. Gracias, Nelly, por estar aquí, por compartirte con toda la comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo y cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, yo estoy en la ciudad de Monterrey, yo trabajo en el Centro de Dermatología de Monterrey, ahí realizamos también los estudios de investigación. En redes me pueden encontrar como Dermanelli y me encantan todas las enfermedades inmunomediadas y hago la aclaración, no porque me gusta que la gente esté enferma, no, sino porque justamente en los últimos años ha habido este avance extraordinario en el conocimiento y hoy podemos hacer diferencia en la vida de los pacientes. Y así como lo hemos logrado en el caso de los pacientes con psoriasis, en el caso de atopia que vamos en camino, en el caso de areata que ya hay tratamiento, yo estoy segura que vitiligo no será la excepción y vienen pronto. Doy gracias a tu persona, como también a todos los expertos que nos han acompañado a lo largo de todo este camino, justamente en colaborar con nosotros y a unirse a la causa a través de este compromiso y teniendo ética en todos sus procesos. Sí, siempre. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.